Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde la farándula turca es nuestra pasión y el chisme jugoso, nuestra especialidad. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, sigue dando de qué hablar y ocupando un lugar especial en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que a pesar de que su relación llegó a su fin hace ya un tiempo, los fanáticos, y seamos honestos, nosotros también seguimos suspirando por esos momentos mágicos que compartieron. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones que han surgido recientemente, declaraciones que según muchos revelan que Kerem todavía siente un amor profundo por Hande. Prepárense para derretirse porque lo que vamos a ver es, demasiado para procesar. Antes de que nos metamos de lleno en este drama romántico, quiero recordarles que nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos con lo último de sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande y Kerem se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance fuera del set no tardaron en surgir, y para alegría de todos, finalmente se confirmaron. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Viajes a las Maldivas que parecían sacados de un folleto turístico de lujo, risas contagiosas capturadas en fotos paparazzi, miradas cómplices que valían más que 1000 palabras, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más frío. Eran la pareja perfecta. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas moderno con su toque de glamour, redes sociales y constante exposición mediática. Los veíamos juntos en alfombras rojas, deslumbrando con su elegancia y complicidad, en entrevistas donde se dedicaban halagos y piropos que nos hacían creer en el amor verdadero, disfrutando de su tiempo libre en paseos por Estambul o escapadas románticas a ciudades europeas. Era evidente que estaban profundamente enamorados el uno del otro. Se complementaban a la perfección, ella con su belleza natural y su carisma arrollador, él con su atractivo irresistible y su sentido del humor. Parecía que habían sido hechos el uno para el otro. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre todos sus seguidores, quienes los idealizaban como el epítome del amor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales. Algunos hablaban de problemas de agenda debido a sus apretadas agendas de trabajo, otros de diferencias irreconciliables en sus personalidades o ambiciones, incluso hubo quienes rumorearon la intromisión de terceras personas. La verdad es que nunca supimos con certeza los motivos reales de su ruptura. Ni Hande ni Kerem se pronunciaron al respecto de manera explícita, dejando que la prensa rosa se encargara de alimentar el morbo y la incertidumbre. A pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro, al menos en público. Nunca se han dedicado palabras hirientes ni han hablado mal del otro en público. Han preferido mantener la discreción y el silencio, quizás para evitar alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Incluso en algunas ocasiones, se les ha visto interactuar de manera cordial en eventos sociales, aunque de forma breve y protocolaria, lo que ha alimentado la esperanza de una posible reconciliación entre sus fans más optimistas, quienes se aferran a cualquier señal que pueda indicar que el amor entre ellos sigue vivo. Y es aquí donde entra la noticia que nos tiene hoy reunidos. Hace poco Kerem Bürsin dio una entrevista para un importante medio turco de espectáculos. La entrevista en sí fue bastante convencional. Habló de sus proyectos actuales, como su participación en la nueva serie de Disney y sus planes de expandir su carrera a nivel internacional, de sus planes para el futuro, como su deseo de dirigir y producir sus propias películas, de su visión sobre la industria del entretenimiento y su compromiso con causas sociales. Pero hubo un momento en particular que llamó poderosamente la atención de todos, un instante fugaz pero revelador que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. El periodista, como era de esperarse, le preguntó sobre su relación con Hande Erçel. Era una pregunta inevitable, dado el impacto que tuvo su romance y la expectación que sigue generando su vida sentimental. Kerem al principio se mostró un poco evasivo, como suele ser en estos casos.
Intentó desviar la pregunta hablando de sus proyectos profesionales y evitando mencionar el nombre de Ande directamente. Sin embargo, ante la insistencia del periodista, quien hábilmente lo presionó para que diera su opinión sobre su expareja, terminó haciendo una declaración que ha dado mucho de qué hablar y que ha sido interpretada de diversas maneras. Según las fuentes, Kerem dijo algo así como: Ande es una persona maravillosa. La admiro mucho como actriz y como persona. Guardamos un cariño muy especial el uno por el otro. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Unas palabras aparentemente sencillas y protocolarias, pero que, según los presentes, escondían un significado mucho más profundo. Pero esperen, que no termina ahí. Según testigos presentes en la entrevista, al pronunciar estas palabras, la voz de Kerem se quebró ligeramente y sus ojos se humedecieron. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, el galán turco, a punto de llorar al hablar de Hande Erçel. Un gesto inesperado y conmovedor que no pasó desapercibido para nadie y que ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Esta declaración, sumada a la evidente emoción de Kerem, ha sido interpretada por muchos como una prueba irrefutable de que el actor todavía siente un amor profundo por Hande. Algunos incluso aseguran que todavía existe la esperanza de una reconciliación y que Kerem está dispuesto a luchar por recuperar el amor de su vida. Los fans más fervientes de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y aliento, pidiendo a Hande y Kerem que se den una segunda oportunidad y que vuelvan a formar la pareja que tanto aman. Claro, también hay quienes opinan que Kerem simplemente está siendo cordial y respetuoso con su expareja. Que sus palabras no significan nada más allá de eso. Que es normal sentir cariño por alguien con quien se compartió una relación importante y que no hay que interpretar sus gestos como una señal de que todavía está enamorado. Estos detractores argumentan que Kerem es un hombre maduro y profesional y que su reacción emocional se debió simplemente a la nostalgia y al recuerdo de los buenos momentos que vivió con Hande. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar con un final feliz? La historia de amor de Hande y Kerem fue tan intensa y apasionada que es difícil creer que no quede nada entre ellos. Su química era palpable, su conexión evidente y su amor parecía destinado a durar para siempre. Por eso es comprensible que muchos fans se nieguen a aceptar que su relación haya terminado definitivamente y que sigan albergando la esperanza de una reconciliación. Además, no olvidemos que Hande Erçel también ha sido vista en varias ocasiones luciendo prendas que le pertenecían a Kerem durante su relación. Desde una sudadera con capucha hasta una gorra de béisbol, Hande ha sido fotografiada usando ropa que los fans identificaron como propiedad de Kerem. ¿Casualidad? No lo creo. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes, alimentan la teoría de que todavía existe un vínculo especial entre ellos y que no han podido cortar completamente los lazos que los unieron. Y es que aunque intenten negarlo, hay gestos, miradas y detalles que no se pueden ocultar. El lenguaje corporal lo dice todo. Y según los expertos en comunicación no verbal, tanto Hande como Kerem siguen proyectando una conexión muy fuerte, incluso cuando no están juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus posturas, todo indica que todavía hay mucho cariño y afecto entre ellos. Por supuesto, no podemos afirmar con certeza que Kerem todavía esté enamorado de Hande. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero lo que sí podemos decir es que su historia de amor sigue viva en la memoria de todos sus fans y que su ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Y mientras esperamos a ver qué depara el futuro para esta pareja, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Hande Erçel continúa cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin no se queda atrás, expandiendo su carrera a nivel internacional y participando en proyectos ambiciosos que demuestran su talento y versatilidad. Ambos son talentosos, guapos y carismáticos. Tienen todo para triunfar en la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que, ya lo saben, mi gente bella. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar y generando un sinfín de emociones entre sus fans. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y soñando con su reconciliación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin que han encendido las redes sociales, hemos recordado los momentos más bonitos de su relación con Hande Erçel y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja tan querida.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem todavía ama a Ande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? Quiero leer sus opiniones. ¿Será que este es el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor? ¿O simplemente un capítulo cerrado que seguimos releyendo con nostalgia? Déjenme saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos ayuden muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.